Hay un hecho histórico que es sumamente interesante, me gustaría, Cristóbal, que lo partiéramos revisando contigo, que es el desembarco de Pisagua. ¿Es efectivo que fue el primer desembarco anfibio de la historia? Nos corrimos como 70 años en el filósofo. Sí, vamos y volvemos. De sopetón. A ver, desde la perspectiva moderna, tú sí lo puedes considerar como uno de los primeros desembarcos que se dan anfibios, digamos, en la historia. No es que fuera la primera vez que tropas de infantería desembarcan en una costa, no, pero la manera en que fue organizado y orquestado el desembarco operan, digámoslo, como uno de los primeros grandes movimientos anfibios en la historia de los ejércitos modernos. ¿Cuál fue esa orquestación, Marcos, y por qué es efectivamente estudiado en escuelas militares a lo largo del mundo, lo que sucede en Pisagua? Sí, Pisagua tiene una connotación muy importante. Después de obtenía la victoria en la campaña marítima, que era lo que frenaba la consecución de las operaciones hacia el norte, y logrado la destrucción de un buque que tuvo a Chile muy complicado, que era el Huáscar, con un marino extraordinario como fue el almirante Grau, y que logra ser derrotado el 8 de octubre en Angamos. La decisión que se tomó era continuar la conquista de la provincia de Tarapacá, que era una provincia peruana. El territorio que había tenido Bolivia por algunos años, el territorio costero que había tenido por algunos años, insisto, ya estaba bajo el dominio y ocupación chilena completamente. Entonces lo que había que lograr era quebrantar la voluntad de lucha del Perú, del aliado de Bolivia. Y una forma de quebrantarla era ocupando la rica provincia de Tarapacá. Y para esto, naturalmente, una campaña terrestre, o sea, a pie o a caballo, desde Antofagasta hasta Iquique, era algo impensable. Iquique ya se encontraba bloqueado por las unidades navales chilenas, pero había que conquistar. Y después de muchos estudios se concluye que el lugar más adecuado, la playa más adecuada para desembarco, tanto por el tema del oleaje, el tema de la costa, el tema de poder varar los buques, que efectivamente no se varó ningún buque ahí, era Pisagua, el puerto de Pisagua. Y de esto estaban muy conscientes los peruanos también, porque de hecho ahí tuvieron una muy buena defensa los peruanos. O sea, fue un desembarco muy lejos de ser un desembarco meramente administrativo, llamamos nosotros. No, fue un desembarco en combate, con la captura primero de una cabeza de playa que permitiera el desembarco posterior de una fuerza expedicionaria que penetrara hacia la profundidad. Y la organización fue soberbia, efectivamente. Y aquí es digno reconocerlo, no solamente una organización militar. Otra vez, digo otra vez, porque yo tengo mucha admiración a un gran civil de la Guerra del Pacífico, como fue el ministro Sotomayor, Rafael Sotomayor. Que él, primero que nada, logró un muy buen entendimiento con los militares y marinos. Ni a marinos ni a militares les gustaba mucho esta intromisión de una suerte de comisario político que le aprobara las decisiones. Y esta era la función de Rafael Sotomayor, designado por el presidente Aníbal Pinto como ministro de guerra en campaña. O sea, una suerte de comisario político que supervisaba y daba el visto bueno a las decisiones de los comandantes. Pero esto lo hizo él con una sutileza y un gran criterio, Rafael Sotomayor. Así que también le otorgó a él un mérito en la organización de este desembarco, que hay un gran mérito naval desde el punto de vista de la cantidad de embarcaciones y de buques que fueron los que trasladaron a las unidades, y luego del desembarco mismo. Efectivamente muy bien planificado, y de hecho la resistencia peruana, que fue bastante, colapsó al cabo de 3 o 4 horas de desembarcado. Marco, dame un segundo porque vamos a hacer un breve alto y a la